Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ciencias Virtuales. Nuevamente, el día de hoy vamos a continuar y vamos a ver lo que es la materia de Ingeniería Económica para el día de hoy que se sube este video. Es el primero que se va a subir dentro de todo este curso porque realmente tendríamos que empezar con el tema uno, tema 2, etcétera, ¿no? Pero bueno, empiezo con este subtema porque es el meollo del asunto para todo Ingeniería Económica. Por lo tanto, vamos a ver que este subtema es algo ya conocido para muchos porque obviamente lo hemos estado manejando, de hecho en nuestra vida diaria, ¿no? Bueno, para aquellos que ya están trabajando, laborando, pues obviamente se van a estar interesando precisamente en estos temas, ¿no? En lo que sería el interés, ¿ok? Y vamos hoy a definir en este video qué es el interés, ¿no? Vamos a hablar algo ya fuera de contexto de lo que es a subida a ciencias virtuales, de la parte pues más que todo cálculo y física y tecnicismos dentro de todo lo que hemos visto de ingeniería. Ahora vamos a verlo en términos económicos. Y bueno, para ello yo les recomiendo que hayan cursado lo que sería la materia de introducción a la economía. Solamente son conceptos teóricos como tal vez algunos cálculos, pero no tan importantes como es la teoría como tal. Entonces, por ello, vamos a comenzar el día de hoy lo que sería ingeniería económica. Esto, bueno, vamos a juntarlo también con FES Aragón de la UNAM, quien obviamente es en el plan 2021 para la Facultad de Ingeniería, es el plan 2016. Y bueno, vamos a ver lo que es hoy el subtema 3.3, interés simple y compuesto, ¿ok? Del cual vamos a ver de esta manera, se titula lo que sería el tema como tal, el valor del dinero en el tiempo. Y bueno, el objetivo es que cada uno de ustedes, espectadores de ciencias virtuales o los alumnos de la Facultad de Ingeniería y de FES Aragón, es que van a aplicar las técnicas necesarias para determinar cantidades equivalentes de dinero en diferentes momentos del tiempo. Ok, tenemos lo que es el subtema 3.1, concepto de equivalencia, que también lo voy a estar subiendo, pero quise enfatizar que es importante primero ver lo que es el interés simple y compuesto. El 3.2 es el flujo de efectivo. Luego tenemos el 3.3, interés simple y compuesto, que es el día de hoy que vamos a ver. 3.4, factores de interés compuesto. 3.5, interés nominal efectivo y continuo. Y por último, lo que sería 3.6, factores de interés continuo. ¿Ok? Es muy diferente, vamos a ver los factores de lo que sería entre interés compuesto y interés continuo. Además, también algo que voy a recalcar es que en este curso también tienen que llevar antecedentes de lo que sería pues matemáticas financieras, que para algunos ingenieros como mecánicos y mecatrónicos, al parecer, son los que no contienen en su plan de estudios una materia anterior para que puedan entender algunos conceptos, ¿ok? De los cuales, por ejemplo, son anualidades, ¿no? Que vamos a estar viéndolo para este tema en sí. Lo vamos a ir como repartiendo durante todo el curso, de lo que tendremos que hablar de anualidades. Obviamente que dentro de ello también vamos a ver, bueno, en los libros de matemáticas financieras, pues obviamente ya hay algunos temas que ustedes ya vieron, como por ejemplo también lo que sería sucesiones y series, que eso lo vieron, si no mal recuerdo, en cálculo integral. Y pues obviamente eso ya no tendrían que ser muy costoso que ustedes entiendan, porque obviamente ya tienen antecedentes. Pero bueno, lo colocan para las personas que son, por ejemplo, contadores, ¿no? Entonces, por ello es que se les coloca esos temas, ¿ok? Entonces, por ello, nos vamos a basar también en libros de matemáticas financieras. Y es que al último voy a colocar la literatura más disponible en la red y que además que ustedes pueden consultar, ¿ok? Y que también el plan de estudios lo coloca. Y bueno, vamos a empezar con ello, con el interés compuesto. En el mundo actual, como aquí nos coloca, nos narra, es que el mundo actual o moderno se debe pagar por todo aquella que deseamos obtener para satisfacer una necesidad. Esto por medio de dinero. O sea, en el mundo de ahora necesitamos, para obtener cualquier, ya sea un bien o un servicio, necesitamos dinero, ¿ok? Que es la representación de un cierto valor, ¿ok? En este caso, cada uno de los países que conforma el mundo, el planeta Tierra, pues obviamente cada uno de los países tiene su moneda nacional, ¿ok? Estados Unidos usa el dólar estadounidense, como aquí lo coloco. También va a estar utilizando, por ejemplo, en Europa, en la mayoría de los países, los euros.
Por ejemplo, aquí en México, pues son los billetes mexicanos. Y por ejemplo, en Japón son los yenes, ¿no? Entonces, o el yen. Entonces, de tal forma que cada país tiene lo pertinente a su moneda nacional, ¿ok? Y con ello podemos intercambiar, damos ese dinero a cambio de algún bien o un servicio, ¿ok? Entonces, el dinero es todo aquello que se acepte por el intercambio de bienes y servicios. La moneda y el billete es la representación implícita de un valor a través de números, ¿ok? Por ejemplo, aquí se ve, ¿no? Aquí cuánto es lo que vale precisamente lo que sería este billete. Son 100 pesos, ¿ok? 200 pesos, 500 pesos. Y que además vamos a hablar al último de este video. O bueno, de una vez les digo lo que sería el poder adquisitivo, ¿ok? Es el total de o la cantidad de bienes y servicios que ustedes pueden comprar con una cierta cantidad de dinero, ¿ok? En este caso con 500 pesos, ¿qué nos alcanza? ¿Ok? Igual con 1000 pesos, con 200 pesos, con 100 pesos. Y obviamente también va a ser de gran importancia hasta el tema 5, lo que sería la inflación, ¿ok? Pero bueno, no vamos a adelantarnos más. Ahorita vamos con el mero asunto de dónde viene el interés, la palabra como tal, interés. El dinero surge como una alternativa al trueque en el mundo antiguo, es decir, el intercambio directo de un producto por otro producto, el cual es bastante ineficaz para llevar a cabo transacciones comerciales viables. Entonces, por ejemplo, en la antigüedad y todavía hay algunos lugares en donde todavía se intercambian lo que sean productos. Por ejemplo, aquí se ven dos personas que están intercambiando, por ejemplo, esta persona está intercambiando lo que serían plátanos. Bueno, aquí en México se conoce de esa manera, o también en otros países como banana. Y lo que sería, ay, se me olvidó qué nombre tiene esta verdura. Pero bueno, supongamos que es lechuga, ¿no? Supongamos, ¿no? Entonces, de tal forma que van a intercambiar, ¿no? Obviamente va a ser un producto por otro producto. Sin embargo, por ejemplo, coloco esta imagen en donde, por ejemplo, a veces es imposible intercambiar grandes cantidades. Por ejemplo, este es muy fácil, ¿no? Es un animal, un jabalí, que tal vez una persona puede cargar e intercambiarse a la otra persona, que esa otra persona también puede soportar, bueno, cargar al animal, ¿no? Y le da un collar de piedras, a lo mejor porque está valorada esas piedras. Y hacen el intercambio, pero por ejemplo, pueden intercambiar, por ejemplo, un barco. No puede llevarse el barco a su casa, por ejemplo, ¿no? Si vive, por ejemplo, a las costas de Veracruz y obviamente vive cargando pues el barco hasta allá. Entonces lo que tendría que hacer para hacer un intercambio, bueno, si van a intercambiar un barco por ejemplo, su casa, pues obviamente no van a cambiar la casa a Veracruz y del barco hasta allá, ¿no? O sea, sí se puede el barco, pero pues la casa no se puede cambiar como tal hasta allá, ¿ok? Entonces lo que se hace es a través del dinero, ¿ok? Eso es una forma, o más bien de decir que cuál fue la necesidad de colocar, digamos, el valor de cualquier bien o servicio a través de un billete, a través del dinero, ¿ok? El dinero cumple con tres funciones principales, ¿ok? El medio de pago, eso significa que sirve para adquirir bienes y servicios. Unidad de cuenta, actúa como la unidad a través de la cual se fijan los precios de los bienes y servicios, es decir, mide y expresa el valor de los bienes y servicios. Y depósito de valor, el dinero es una forma de acumular riqueza, poder adquisitivo, hasta el momento en que se necesite, ¿ok? Todo lo que tengamos en nuestra billetera tenemos nuestro poder adquisitivo, ¿ok? Bajo la premisa que todo lo que nos rodea, sea un bien material o digital, o un servicio físico o virtual, tiene un valor siempre. Así sucede lo mismo con el dinero, ¿ok? Sea lo que nos encontremos, todo tiene un valor. Entonces, como tal, todo tiene un cierto valor traducido como dinero, ¿ok? De esta forma, cuando ustedes van a la tienda, pues obviamente tiene un valor, ¿no? Que es, en este caso es un bien material, puede ser también un bien digital. Por ejemplo, cuando compran ustedes un boleta para un concierto, pues obviamente es algo digital. Un servicio, pues obviamente también puede ser físico, por ejemplo, ya la peluquería y les cortan el cabello, ¿no? También un servicio virtual, por ejemplo, puede ser la compra de un producto en Amazon, ¿no? Entonces también sería
ahí la parte que tiene un valor. Siempre cualquier cosa tiene un valor. Ahora bien, bajo esa premisa decimos lo siguiente: el dinero por usarlo o prestarlo tendrá un valor añadido. Por ello, así la renta tiene como definición la cantidad de dinero que se debe pagar por usarlo o cobrar por prestarlo. A la cantidad de dinero o renta que se debe pagar por el uso del dinero ajeno se le llama interés, ¿ok? O sea, simplemente por el hecho de usarlo o de prestarlo se le llama interés, ¿ok? El prestamista, vamos a ver dos enfoques en primera instancia. El prestamista es quien cede el dinero y se dice que tiene capital o hizo una inversión, ¿ok? Mientras que el prestatario es quien recibe el dinero y se dice que tiene un préstamo o una deuda, ¿ok? Vamos a tener dos perspectivas que siempre en la literatura se confunden en esa parte, pero bueno, en primer lugar, si lo aclaran al principio, que obviamente va a tener dos perspectivas diferentes. Por ejemplo, aquí si van a un banco, obviamente que si ustedes piden un dinero a Inbursa, es que es un grupo financiero, pues va a ser el prestamista, mientras que ustedes van a ser prestatario. Pero esto puede ser recíproco, ¿no? Es decir, ustedes pueden invertir y obviamente dependiendo si tienen cuentas de ahorro en bursa, pues ustedes pueden ser los prestamistas y el Inbursa sería el prestatario, ¿ok? O sea, pueden jugar los dos roles, ya sea el banco con ustedes o ustedes con el banco, ¿ok? Y ahí pues observa la imagen, que también lo pueden hacer con otras personas. El interés se puede observar desde el punto de vista del prestamista o del prestatario, ¿ok? Entonces, ahora el interés, matemáticamente hablando, podemos expresarlo como el interés es igual a la cantidad de dinero que se debe ahora menos la cantidad de dinero original. Así entonces podemos expresar el interés simple como el producto del capital o préstamo. Ahí por eso puse en esos colores el amarillo que sería la parte del prestamista y la parte verde como el prestatario, ¿ok? O préstamo por el periodo del préstamo y por la tasa de interés o tasa de retorno o rendimiento. Entonces, la tasa de interés sería para lo que sería, más bien, aquí era al revés. La tasa de retorno o rendimiento sería para el prestamista y la tasa de interés sería para el prestatario, ¿ok? Entonces, para que veamos esa parte importante, ¿ok? Aquí, bueno, es para que se fijen que precisamente el capital o inversión y la que sería la tasa de retorno o rendimiento sería para el prestamista. Mientras que lo que sería el préstamo, la deuda, o sea, cualquiera de las dos son sinónimos, préstamo o deuda, y lo que sería la tasa de interés sería para el prestatario, ¿ok? Y se vería matemáticamente de esta forma: el interés con una I mayúscula es igual a C por N por I. Ok, para la forma en general vamos a colocar siempre estas variables, ¿ok? Ustedes podrían decir, pues en esa C, pues es capital, se refiere desde el punto de vista del prestamista. Y ustedes pueden cambiar una D de deuda, ¿no? Por el punto de vista del prestatario. Pero no importa, mientras se dé la idea de qué es lo que al último van a estar ustedes finalizando, llegando a la conclusión, ahí van a decir, no, pues ahora debe, ahora gana, etcétera, con palabras más que todo. Eso es lo que vamos a ver con los ejemplos. Donde I mayúscula es el interés simple, C es el capital o préstamo, N es el periodo de interés y la variable I minúscula es la tasa de interés o tasa de rendimiento o retorno. ¿Ok? Otra expresión importante para calcular el interés simple es la siguiente, donde el interés es igual al monto final, menos el capital. Donde M es el monto final, las otras dos variables son las mismas mencionadas anteriormente. Una forma de manejar las variables de una manera adecuada sin caer en ambigüedades es colocar sus unidades no reconocidas por ninguna asociación. Es decir, lo siguiente, aquí el interés se va a medir en lo que serían cantidades monetarias, ¿ok? O unidad de moneda, ¿ok? Lo que sería el monto final también en cantidades monetarias. El capital o la deuda, depende desde qué perspectiva, también son cantidades monetarias. Lo que sería, pues, N son lo que nos dice el periodo, ¿no? El periodo precisamente de interés, que puede ser en días, en semanas, en meses, en bimestres, semestres, años, ¿ok? Y aquí es donde se observa, ¿no? Y en este caso, ahora I, es decir, la tasa de interés o tasa de rendimiento o retorno, dependiendo de la perspectiva, lo que sería
uno entre días, semanas, meses, bimestres, semestres, años. Bueno, dos cosas importantes, donde tenemos el monto final, que es el interés más el capital, y aquí el interés también podemos verlo como el capital por el periodo de interés, por el interés, ¿no? La tasa de interés más bien. Y entonces sería de esta forma sustituir y de tal forma que aquí está como factor común C, capital, entonces quedaría la ecuación finalmente de esta forma. O sea, también la podemos encontrar de esa manera. Ahora recordemos también estas palabras claves. Semanal significan 7 días, mensual significa 30 días, bimestral significa 2 meses, semestral 6 meses, anual 12 meses, ¿ok? Que también se pueden estar traduciendo porque obviamente cuando estemos hablando vamos a hablar después con el interés compuesto en este mismo video en el cual se dice que es capitalizable, ¿ok? Es decir, en cuánto lo voy a repartir por año, es decir, en semestres pues serían 2, ¿no? Es decir, ¿cuántos semestres hay en el año? 2. Si decimos bimestrales, ¿cuántos bimestres hay en el año? Pues 6, ¿no? 6 por 2, 12. Entonces, de tal forma que así lo vamos a estar haciendo. Bueno, lo voy a estar retomando más adelante sobre esa explicación. Vamos con el primer ejemplo. Nos dice, Rigoberto pidió un préstamo o prestado 150,000 pesos mexicanos a pagar en 14 meses. Si la tasa de interés es del 26.64% anual simple, ¿qué cantidad deberá pagar por concepto de intereses? ¿Cuál es el monto? El monto final. Y bueno, aquí en primer lugar tenemos que colocar siempre los datos. Para este tipo de problemas económicos siempre debemos de colocar porque a veces no estamos tan familiarizados como lo que sería pues otros profesionalistas en este campo. Nosotros como ingenieros típicamente mecánicos o mecatrónicos no estamos tan familiarizados con estos términos. Entonces tenemos que estar poniendo nuestros datos. Por ejemplo, aquí va a ser desde el punto de vista del prestatario, en este caso Rigoberto. ¿Va a ser capital o préstamo? Pues en este caso va a ser un préstamo. ¿El préstamo de cuánto es? De 150,000 pesos mexicanos y que va a ser igual a C. Por eso les digo que no importa si ponen esa variable C o una D diciendo que es deuda, capital, etc. El periodo de interés es de 14 meses, que es igual a N, y la tasa de interés es el 26.64% anual, el cual debemos de colocarlo en decimal, que es 0.2664, y en este caso sus unidades va a ser como tal el tiempo, en este caso es año a la menos 1, porque lo explicamos en anteriores diapositivas, en donde colocamos que lo que sería la tasa de interés tiene como unidades 1 entre la variable del tiempo, que en este caso es de año, que es igual a I. Ahora, el desarrollo que se realizó para este problema simplemente es el interés, que es igual al capital por la tasa de interés, el periodo de interés por la tasa de interés. Y por lo tanto, lo que hacemos aquí, el 0.2664 es por año, lo que vemos mensualmente. ¿Por qué? Porque el periodo de interés está en meses y tenemos que hacer que esto también sus unidades sean de meses. Entonces, por lo tanto, aquí vemos que el factor de conversión que habíamos dicho también aclara cuánto equivalen. La equivalencia precisamente, pero en tiempo, sería 12 meses es igual a un año, aquí como se observa en pantalla. Aquí se elimina año con año y queda aquí abajo, ¿no? En el denominador, ¿no? De meses. Entonces, por lo tanto, sería 0.0222. Por lo tanto, hacemos lo pertinente, la sustitución, y de interés es 46,620 pesos mexicanos. Y por lo tanto, aquí lo que tenemos que hacer es simplemente sumar, ¿no? El capital más los intereses, que en este caso es 150,000 más 46,620 y por lo tanto nos da un resultado de 196,620 pesos mexicanos. Por lo tanto, eso va a ser la deuda, el monto final para este problema donde tiene que pagar eso Rigoberto ya con los intereses. Entonces la conclusión es ahí, los intereses a pagar y la deuda a pagar, ¿ok? Vamos con el segundo ejemplo. Marcela posee un capital de 120,000 pesos mexicanos. Invierte el 70% de su capital al 4.11% trimestral y el resto al 5.82% semestral. ¿Cuánto recibe de interés total cada mes? Y pues ahí tenemos los datos en primera instancia, ¿no? Tenemos de prestamista, desde el punto de prestamista ya va a invertir, entonces va a ser una inversión. Entonces en este caso o va a tener el capital, como sea, es sinónimo. Entonces, prestamista es Marcela, capital o préstamo, pues es capital o inversión. La inversión es de 120,000 pesos mexicanos, que es igual a C. Periodo de interés es un mes.
Y la tasa de rendimiento, bueno, aquí había dicho que dentro del capital o de la inversión, su 70% de ese capital va a ir con un 4.11% trimestral de tasa de rendimiento, en este caso, no es de interés, de rendimiento o de retorno, ¿ok? De tal forma que aquí vean que es el 4.11% trimestral, que mensualmente sería 1.37% mensual, es decir, dividimos esta cantidad entre 3, ¿ok? Y nos sale 1.37% mensual y por lo tanto aquí está en su forma decimal. Ahora la otra tasa de rendimiento, la segunda, es de 5.82% semestral, entonces hay que dividirlo entre 2, ¿ok? De tal forma que aquí lo que nos sale es esta parte, ¿ok? Ah, no, entre 6, perdón, disculpen. Aquí en esta parte de semestral es entre 6 porque era mensual. Entonces, si fuera trimestral sería dividirlo entre 2, pero en este caso es mensual, entonces hay que dividirlo entre 6, ¿ok? Porque semestral son 6 meses, ¿ok? Entonces 5.82 entre 6 y nos sale esto, ¿no? 0.97% mensual y en decimal se ve de esta forma. Ahora el desarrollo es el siguiente. El primer interés va a ser el capital al 70% por el periodo de interés por la tasa de interés 1. Igual el interés 2 sería igual al capital al 30% por el periodo de interés por la tasa de interés. ¿Ok? Y el capital al 70% sería multiplicar 0.70 por el capital. En este caso es 120,000 y nos daría 84,000 pesos mexicanos. Luego lo que sería el capital al 30% sería el restante, ¿ok? En este caso, bueno, aquí era el 30%, esto nada más para que ustedes se estén fijando, porque obviamente si paso las diapositivas de esa forma y ya se resuelto todo, pues sería fácil solamente estar hablando, ¿no? Entonces, de esta forma es para que ustedes estén aquí esta parte atenta, entonces sería el 0.30 del capital, sería el 36,000. ¿Ok? Si suman es 84 más 36 nos daría 120,000. ¿Ok? Entonces el interés total va a ser el interés 1 más el interés 2, como se observa aquí en pantalla. Obviamente es 1 porque es de un mes. ¿Ok? Y estos pues ya están en valores de mensuales. Entonces el interés total es de 1,500 pesos mexicanos. Por lo tanto, el interés total cada mes es de 1,500 pesos mexicanos. Intereses a cobrar. No a pagar, sino a cobrar porque ella es la prestamista, ¿ok? No es prestataria. El ejemplo 3 es el siguiente. Sofía compra un televisor con pantalla 4K que cuesta 14,600 pesos mexicanos de contado. Da un anticipo del 10% del precio de contado y acuerda pagar 14,569 pesos mexicanos 3 meses después. ¿Qué tasa de interés simple anual paga? Ya tenemos los datos, ¿no? En este caso va a ser prestatario, porque obviamente ella es la que va a tener la deuda. Entonces, en este caso, el prestatario es Sofía. Capital o préstamo, va a ser préstamo. En este caso es préstamo de 14,600 pesos mexicanos. Periodo de interés son 3 meses y monto final es de 14,569 pesos mexicanos. El desarrollo es el siguiente. En este caso, el capital es el 10%. Vamos a conseguir el 10% porque fue un adelantado. ¿Ok? Entonces sería 0.1 del capital. Y obviamente eso lo vamos a estar colocando en el capital finalmente. En el final, más bien. Y esto sería igual a C. Bueno, aquí pareciera que sea la misma variable, pero como tal no. O sea, tenemos los 14,600 menos el 10% de esos 14,600 que nos da 13,140 pesos mexicanos. Y por lo tanto, aquí lo que hacemos son el interés, más bien. Entonces, de tal forma que el interés es 14,569 menos 1,460, que sería precisamente el 10% del capital, y por lo tanto sería 1,429. ¿Ok? De tal forma que de esta manera vamos a conseguir lo que sería el interés. Y el interés, en este caso, vamos a verlo como el capital por el periodo de interés, por la tasa de interés. Y vamos a despejar a la tasa de interés como se observa aquí en pantalla. Por lo tanto, lo que hacemos es sustituir lo correspondiente. ¿Ok? Y entonces lo que hacemos es simplemente ir sustituyendo y de tal forma que la tasa de interés sería 0.0363 por mes. Entonces, por lo tanto, esto lo vamos a hacer por año. Y aquí está lo del factor de conversión, donde 12 meses es igual a un año y por lo tanto por año sería 0.4359, que en porcentaje sería la tasa de interés anual de 43.56%. ¿Ok?
y llegamos a esa conclusión, ¿no? Que ese porcentaje es anual y la tasa de interés simple anual a pagar. Ahora vamos a ver lo que es el interés compuesto. Por otro lado, el interés compuesto es casi similar al interés simple, solo que ahora el interés se renueva al término de cada monto hasta el periodo deseado. Así, entonces podemos expresar el interés compuesto como la diferencia entre el monto compuesto y el capital original. En la literatura se le conoce como valor presente cuando ya se generaliza, que eso lo vamos a estar viendo con los siguientes videos, donde vamos a ver simplemente es el término general para todo tipo de deducciones matemáticas que vamos a estar haciendo para cualquier problema de ingeniería económica. Entonces, por lo tanto, ahorita vamos a verlo de esta manera. El interés compuesto es igual al monto compuesto menos el capital, donde IS es el interés compuesto, C es el capital, MC es el monto compuesto al término de cada periodo. Cada que se acabe un periodo, se renueva el capital que teníamos con el anterior periodo. Ahí te lo vamos a explicar con mayor detalle. Ahí tenemos el interés compuesto, el monto compuesto y el capital, que es en términos monetarios. El término MC es muy laborioso y tardado calcularlo de forma separada. Por ello se demuestra que se puede simplificar esta expresión para un cálculo más directo y corto. Ahí tenemos, por ejemplo, un número de periodo de capitalización. En este caso vamos a hacerlo en 4 partes. El capital al inicio del periodo es C. El interés ganado en el periodo es C por la tasa de interés. Por lo tanto, el monto compuesto al final del periodo es C más CI, de tal forma que lo podemos factorizar como se observa aquí en pantalla. El capital por 1 más la tasa de interés elevado a la 1. Está de forma implícita, yo lo puse de forma explícita y entonces se observa de esta forma. Ahora esta parte, este término lo vamos a colocar como el nuevo capital para el segundo periodo de capitalización, como se observa ahí en pantalla. Ahora lo que hacemos ahí pues es este término multiplicando ahora nuevamente a la tasa de interés, como se observa en pantalla. Y obviamente lo que va a hacer, bueno, aquí ya no lo desarrollé algebraicamente, pero se puede desarrollar algebraicamente, que el cual se va a desarrollar de esta manera: capital más 1 más la tasa de interés al cuadrado. Y así sucesivamente. En este caso fueron 4 periodos de capitalización, que en este caso fue hasta la cuarta, ¿no? De tal forma que por deducción matemática vamos a llegar a lo que sería esta ecuación. El monto compuesto es igual al capital por 1 más la tasa de interés a la n, donde n es el periodo de interés. ¿Ok? Pero hay que tener advertencia en ello. La tasa de interés o tasa de rendimiento, según la perspectiva, debe ser capitalizado de acuerdo al problema. En este caso vamos a ver si se capitaliza. Cuando se dice que se capitaliza, significa que por año, ¿cuánto lo vamos a repartir? En 2, en 3, en 4, en 5, en 6, como en la siguiente tabla. Si los intereses se capitalizan por año, la frecuencia de capitalización es 1. Es decir, lo que ustedes le den de la tasa de interés o de rendimiento hay que dividirlo entre 1. Entonces va a quedar igual. Si es por semestre, vamos a dividirlo entre 2. Si es cuatrimestre, va a ser dividido en 3. Si es trimestre, vamos a dividirlo en 4. Bimestre en 6. El mes de mes 12. Si es quincena 24. Si es semana 52. Y si es día 365 de forma estandarizada. ¿Ok? Esos valores. Vamos a ver los ejemplos para el interés compuesto. Calcule el monto compuesto y el interés compuesto después de 10 años si se invierten 325,000 pesos mexicanos a una tasa del 12% anual con capitalización trimestral. Entonces tenemos datos, es el prestamista. En este caso no aplica porque no sabemos quién es, pero es prestamista. El capital o préstamo es capital. Capital es de 325,000 pesos mexicanos. El periodo de interés es 40 trimestres, que es igual a n, y la tasa de rendimiento es el 3% trimestral, que obviamente en decimal es 0.03 por trimestre, ¿ok? En este caso, ¿cómo supe que son 4 trimestres? Bueno, 10 años, hay que convertirlo a trimestres. Ya había puesto en la anterior diapositiva cuánto equivale por año un trimestre. Entonces, con ese factor de conversión lo podemos encontrar, que de hecho aquí lo coloqué en el desarrollo del problema, ¿no? Vamos a usar lo que sería el monto compuesto, como se observa aquí en pantalla, y lo que serían 10 años, un año es igual a 12 meses, y 3 meses es igual a un trimestre, ¿ok? Son factores de conversión de tal forma que nos generó 40 trimestres que equivalen a 10 años. Y por lo tanto aquí los tuvimos correspondientemente. El monto compuesto es igual a 1,060,162.28 pesos mexicanos. Es el monto final, o compuesto más bien. Sí, bueno, el monto compuesto final. Y el interés compuesto no es más que el monto compuesto menos el capital, como se observa aquí en pantalla,
y nos daría el interés compuesto como 735,162.28 pesos mexicanos. Conclusión, ahí está el monto a cobrar y los intereses a cobrar, ¿ok? Porque es prestamista. Vamos con el segundo ejemplo. ¿Qué cantidad de dinero se habrá acumulado al cabo de 5 años si se invierten 75,000 pesos mexicanos al 1.12% mensual con intereses capitalizables cada bimestre? La solución es la siguiente. Tenemos los datos. Prestamista no aplica porque no sabemos quién es, pero es un prestamista. Es capital o préstamo, es capital o inversión. La inversión es de 75,000 pesos mexicanos, que es igual a C. Periodo de interés es 40 bimestres, que es igual a N. Tasa de rendimiento o retorno es de 2.24 bimestral, que en decimal sería 0.0224, y por lo tanto el desarrollo es el siguiente. Aquí vemos la conversión, ¿no? 5 años, aquí en este caso es un año, es igual a 12 meses, y 2 meses es igual a un bimestre, por lo tanto son 30 bimestres equivalentes a 5 años, ¿ok? Y aquí tenemos el monto compuesto con la ecuación que habíamos deducido, de tal forma que ahí sustituimos ya todo lo pertinente, y lo que nos da es el monto compuesto. Por lo tanto, el monto compuesto final sería 145,776.15 pesos mexicanos. Por lo tanto, es el monto a cobrar, ¿ok? Por último, aquí tenemos la tabla de comparación y que vamos a poner un ejemplo más de lo que sería la diferencia entre el simple y el compuesto y cómo utilizarlo. Aquí vemos una gráfica donde tenemos la variable independiente que sería el tiempo y la variable dependiente el dinero, ¿ok? En este caso vamos a ver lo que es el interés compuesto en verde y en negro sería el interés simple. Aquí vemos que nos va a ser de mucha utilidad el interés simple cuando sea en poco tiempo, ¿ok? Vean aquí. O sea, no es de tanto esfuerzo hacer un interés compuesto si es a corto plazo hacerlo. Pero cuando ya es a un tiempo más prolongado, se va a ser más beneficioso desde el punto de vista del prestamista, pues generar un interés compuesto que un interés simple. Por lo tanto, aquí tenemos también una tabla de comparación, precisamente donde tenemos estas características. En este caso, el interés simple nos dice no se renueva el capital para poder generar nuevos intereses. Se calcula sobre el capital que se ha depositado en el inicio, por lo que el interés que se obtiene en cada periodo es siempre el mismo. Y aquí tenemos todas las ecuaciones que vemos aquí escrito en las diapositivas, y esto se va a utilizar a corto plazo. Mientras que el interés compuesto es el capital inicial, va creciendo en cada periodo porque se van sumando los intereses. La tasa de interés se aplica sobre un capital que va cambiando. Los intereses aumentan en cada periodo. Y aquí está lo que sería nuestras ecuaciones de interés para el interés compuesto. Y esto va a ser a largo plazo el beneficio como tal. Entonces es la diferencia. Y que lo vamos a plasmar en un ejemplo único. Por ejemplo, para nosotros como ingenieros vamos a ver lo siguiente. Un banco local ofrece pagar un interés compuesto de 7% anual sobre las cuentas de ahorro nuevas. Un banco electrónico ofrece 7.5% de interés simple anual por un certificado de depósito a 5 años. ¿Cuál oferta resulta más atractiva para una empresa que desea invertir ahora 1,000,000 de pesos mexicanos para la expansión dentro de 5 años de una planta? La solución es la siguiente: prestamista. En este caso va a ser la empresa. El capital es quien va a invertir todo ese dinero. Ahora, más bien, no, el prestatario es el que va obviamente a ser el que va a tener la deuda, y el prestamista es quien va a tener la inversión, ¿no? En este caso la empresa es el que tiene la capital o inversión y el banco local es la deuda. El capital de cuánto es de 1,000,000 de pesos mexicanos, es igual a C. El periodo de interés es de 5 años, igual a N. La tasa de rendimiento es de 7.5% anual, que es igual a 0.075 por año en este caso. Que esto va a ser para el interés simple. Para lo que sería el interés compuesto es la tasa de rendimiento compuesta del 7% anual, que sería en decimal a 0.07. Y por lo tanto el desarrollo es el siguiente. Para el interés simple es igual al capital por el periodo de interés, por la tasa de interés, y el interés de 375,000 pesos mexicanos, y el monto final sería 1,375,000 pesos mexicanos, mientras que en el compuesto, pues obviamente vamos a obtener lo que sería 1,402,551.73 pesos mexicanos. Vemos aquí por obvia razón que el monto compuesto final es mayor a lo que sería el monto final para el interés simple. Por lo tanto, llegamos a esta conclusión, que la mejor alternativa es la oferta con interés compuesto. Ahí es donde vemos precisamente
el valor del dinero en el tiempo, ¿ok? Conforme va, esto, bueno, también tiene que involucrarse, esto es sobre beneficios, pero también puede haber perjudicaciones, y cuando hay perjudicaciones es en base o casi la mayoría por impuestos y por inflación, ¿ok? Entonces, de tal forma que ustedes van a ver cuál es la mejor alternativa para un proyecto, porque en sí esta materia de ingeniería económica nos va a ayudar mucho para lo que sería si invertimos adecuadamente para un proyecto en ingeniería. Esto va dirigido sobre todo a los proyectos, ¿ok? Entonces, de tal forma que aquí vemos cuál sería la tendencia a un riesgo que podríamos tomar sin tomar en cuenta conciencia de la parte económica que tengamos, ¿ok? Y bueno, les agradezco por ver el video hasta el final y de una vez aquí coloco lo que sería la parte de tanto la frase como los libros que se está basando este curso de ingeniería económica, y por lo tanto recordemos que la constancia es la diferencia. Si no son constantes ustedes, pues no podrán hacer ninguna forma evidente de resaltar ante los demás, ¿no? Entonces, por lo tanto, aquí vemos que nos vamos a basar en lo que sería ingeniería económica, sexta edición de lo que sería Blank y Tarkin. También lo que sería ingeniería económica de Gabriel Vaca Urbina. Lo que sería ingeniería económica básica de Héctor Manuel Vidaurri Aguirre, que también hizo otro libro que es Matemáticas Financieras. También de ahí extraigo mucha información. Y lo que sería ingeniería económica de Riggs, ¿ok? O de Ran Hawa, ¿ok? De estas 3, 4, 5 literaturas es la que estoy sacando la mayor información. Obviamente que vamos a ver lo que son los tipos de impuestos para el tema 5. Eso sobre todo lo saco de páginas oficiales del gobierno federal de aquí de México. Obviamente para ver los impuestos, sobre todo el impuesto que va a ser de mayor interés. Hay tres, principalmente a nivel federal, que pues es el IVA, el ISR y el IEPC. Bueno, es otro de los impuestos que se van a estar viendo, pero el de mayor interés es el impuesto sobre la renta, ¿ok? Que eso se los aplican a la mayoría de los que están haciendo una actividad laboral. En este caso, pues aquellos que ya empiezan a trabajar, pues obviamente se les va a descontar ese impuesto, ¿ok? Y vamos a hablar por qué los impuestos son importantes. No es porque el gobierno nada más quiera el dinero por sí mismo. Ustedes como mexicanos que están dentro de este país de México tienen que respetar la máxima autoridad, que en este caso es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, dentro de ellos tienen que ustedes leer, aunque sean ingenieros, tienen que estar comprendiendo lo que sería la parte no podemos decir derecho ni nada de ello, sino la parte donde les involucra la parte más que todo económica, digamos que también política, en donde ustedes se van a estar involucrando, ¿ok? También en la parte laboral. Entonces, por ello es importante que ustedes empiecen a leer la parte de algunos artículos que yo lo voy a estar colocando de lo que sería para comprender lo de los impuestos, y que hay diversas instituciones y diversas secretarías en donde vamos a estar viendo que tenemos que tomar en cuenta todas estas implicaciones dentro de nuestros proyectos de ingeniería. Y bueno, hasta aquí se ha terminado el video. Solamente necesitamos que le den like, suscriban, compartan, comenten y sobre todo que le den clic a la campanita de notificaciones para que cada vez que se suba algún video se les pueda notificar y avisar en el debido momento. Y si no, nos veríamos en el próximo video. Que tengan un excelente día y semana. Hasta pronto.